En el instante en que vi su reflejo en la pantalla de su portátil, vistiendo la camisa de rayas azules que le había planchado hacía solo 3 días, supe que mi mundo acababa de hacerse 1 millón de pedazos. Pero lo que Enrique no sabía era que yo ya había empezado a recoger cada uno de los fragmentos, lista para cortarle con ellos. Mis manos temblaban mientras miraba la pantalla, observando a esa desconocida moverse con naturalidad por lo que parecía la habitación de un hotel. Su pelo oscuro caía en cascada sobre el cuello de la camisa de mi marido, la camisa que le había comprado para nuestro aniversario, la camisa que todavía olía a mi perfume de cuando le abracé para despedirme en el aeropuerto. Beatriz, ¿me estás escuchando? La voz de Enrique atravesó mi estado de shock. Su rostro llenó la pantalla del portátil con esa sonrisa ensayada que ahora me daba cuenta de que no había visto de forma genuina en meses. Detrás de él, la mujer, joven, guapa, completamente relajada, desapareció en lo que supuse que era el baño. Te escucho, susurré, con la voz firme a pesar del huracán que se formaba en mi pecho. 23 años de matrimonio, 23 años creyendo en nosotros, en él, en la vida que habíamos construido juntos. Todo se desmoronaba en el espacio de 30 segundos. El Congreso se está alargando esta noche, así que puede que mañana no pueda llamar, continuó, ajustando ligeramente su posición. Al fondo, vislumbré unas sábanas arrugadas y una segunda copa de vino en la mesilla de noche. Las pruebas estaban por todas partes, y ni siquiera tenía la decencia de ocultarlas bien. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar explicaciones ni a ponerme a su merced como una esposa rota y desesperada. Iba a hacer algo completamente diferente, algo que le haría entender exactamente qué se sentía al ver cómo toda tu existencia es arrancada de raíz sin previo aviso. Que pases buena noche, cariño, dije, con una voz dulce como la miel envenenada. Te quiero. Yo también te quiero, Bea. Nos vemos a la vuelta. La pantalla se quedó en negro, y, en el reflejo del portátil, vi a una mujer que apenas reconocía. Sus ojos eran fríos, calculadores y, por primera vez en 23 años, completamente libres. Enrique no tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de mentir había pasado los últimos 15 años trabajando como perito contable forense, especializada en descubrir fraudes financieros. No tenía ni idea de que ella tenía acceso a cada una de sus cuentas, a cada inversión, a cada activo oculto que él creía haber escondido con tanta astucia. Y, desde luego, no tenía ni idea de que ella llevaba 6 meses documentando discretamente su comportamiento sospechoso, siguiendo su instinto incluso cuando intentaba convencerse a sí misma de que estaba siendo paranoica. Al cerrar el portátil, sentí algo que no había sentido en años. Un propósito frío y calculador. Enrique quería jugar. De acuerdo. Pero estaba a punto de descubrir que había estado jugando con la mujer equivocada todo este tiempo. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza y vida. Disfruta de la narración. 3 días antes, yo había sido la esposa perfecta. El tipo de mujer que se levantaba a las 5 de la mañana para asegurarse de que el café de Enrique estuviera listo exactamente como a él le gustaba. Un café con leche con 2 azucarillos, servido en la taza de sargadelos que su madre nos había regalado en nuestra primera Navidad. Le había planchado las camisas con precisión militar y le había hecho la maleta con el cuidado meticuloso de alguien que realmente creía que su marido se merecía lo mejor. ¿Seguro que lo llevas todo? Le había preguntado, pasando los dedos por la cremallera de su portatrajes de piel, el mismo que le compré cuando le ascendieron a socio principal en su bufete de abogados. En aquel entonces, yo pensaba que su éxito era nuestro éxito. Te preocupas demasiado, Bea me había dicho, besándome la frente de esa manera distraída que se había convertido en su forma habitual de actuar durante el último año. Es solo Barcelona. 3 días, ida y vuelta. Le ayudé a meter las cosas en el coche. Le saludé con la mano desde el porche de entrada mientras salía marcha atrás de nuestra casa en la urbanización de Mirasierra, y pasé el resto de ese martes limpiando la casa de arriba abajo. Porque eso es lo que yo hacía. Esa era quien yo era. La esposa que mantenía todo perfecto, todo en su sitio, todo exactamente como debía estar. Nuestra casa era un testimonio de nuestro éxito, o de lo que yo había pensado que era nuestro éxito. 4 dormitorios, 3 baños y un aseo. Una cocina que había aparecido en la revista A de España hacía 2 años. Yo había elegido cada color de pintura, cada mueble, cada detalle decorativo cuidadosamente colocado. Era mi santuario, mi orgullo y mi alegría. Pero mientras caminaba por aquellas habitaciones perfectamente decoradas,
24 horas después de que mi mundo se hubiera derrumbado, me parecían un museo. Un hermoso museo vacío dedicado a una vida que, aparentemente, había sido una completa mentira. Me detuve en nuestro dormitorio, el de Enrique y el mío, mirando la cama king size con sus sábanas blancas impecables y sus cojines cuidadosamente dispuestos. ¿Cuántas noches se había acostado a mi lado, planeando sus escapadas? ¿Cuántas mañanas me había besado para despedirse mientras ya pensaba en ella? La mujer de su camisa, joven, probablemente de 20 y tantos años, con ese tipo de belleza natural que no necesita maquillaje ni ropa cara para llamar la atención. Todo lo que yo había sido una vez, antes de que 23 años de matrimonio se hubieran instalado en mis caderas y hubieran tallado líneas alrededor de mis ojos. Pero al ver mi reflejo en el espejo del dormitorio, me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba rota. No era la criatura destrozada y patética en la que esperaba convertirme. Me veía centrada, decidida, como una mujer a la que acababan de entregar las llaves de su propia prisión y que por fin estaba lista para salir libre. Fue entonces cuando oí vibrar mi móvil con un mensaje de texto. Ya te echo de menos. Qué ganas de llegar a casa y enseñarte cuánto te quiere tu marido. Me quedé mirando el mensaje un largo momento y luego respondí. Yo también te echo de menos. La casa se siente tan vacía sin ti. Vuelve pronto. La mentira me salió con una facilidad que me asustó. Pero pensándolo bien, si Enrique podía mentir durante meses, quizá años, yo sin duda podía apañármelas con unos cuantos mensajes de texto. Tenía trabajo que hacer. Mi despacho estaba en el tercer dormitorio, reconvertido en oficina con vistas a nuestro jardín. Meticulosamente cuidado. Durante 15 años, había construido mi reputación a base de ser exhaustiva, metódica y absolutamente implacable a la hora de seguir el rastro del dinero. Había ayudado a abogados a descubrir millones de euros en activos ocultos. Había rastreado transacciones fraudulentas que abarcaban varios países y había construido casos que metieron a delincuentes de guante blanco entre rejas. Pero nunca había investigado a mi propio marido. Empecé por lo obvio. Nuestras cuentas conjuntas, los extractos de las tarjetas de crédito, los registros telefónicos. Enrique era listo, pero no lo suficiente como para ocultárselo todo a alguien que se dedicaba a esto profesionalmente. En 2 horas, había construido una cronología que me revolvió el estómago. Los viajes de negocios habían empezado hacía 18 meses. Congresos repentinos de un día para otro, reuniones de última hora con clientes en ciudades que nunca le había oído mencionar. Siempre pagados por el bufete, siempre con explicaciones perfectamente razonables. Pero cuando cotejé los cargos de su tarjeta de crédito con sus supuestos itinerarios, la imagen se volvió nítida. Cenas caras para 2 en ciudades donde decía haber estado en reuniones todo el día. Cargos del servicio de habitaciones de hoteles que triplicaban lo que una persona pediría. Compras en tiendas de ropa de mujer, joyerías, lencerías, todo cuidadosamente espaciado, nunca lo suficiente como para levantar sospechas de forma individual, pero que juntos formaban un patrón innegable. Luego encontré el teléfono desechable. Estaba escondido en el armario de su despacho, metido en un viejo maletín que ya no usaba. Un móvil barato de tapa con un único número programado, etiquetado simplemente como VD. Fotografié todo. El teléfono, el recibo de compra que encontré arrugado en el cajón de su escritorio, el registro de llamadas que mostraba docenas de conversaciones en los últimos 8 meses. Luego, lo volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado y fui a prepararme una taza de té. Mis manos ya no temblaban. Mientras estaba sentada en la isla de nuestra cocina, bebiendo un té Earl Grey de la vajilla de porcelana que mi madre nos había regalado para la boda, empecé a trazar un plan. Comenzó como una idea vaga, un susurro de posibilidad en el fondo de mi mente. Pero a medida que pasaban las horas y profundizaba en el engaño de Enrique, ese susurro se convirtió en un rugido. Él se creía muy listo. Creía que se había casado con una ama de casa ingenua y dependiente que se derrumbaría a la primera señal de problemas. No tenía ni idea de que la mujer a la que había estado traicionando era la misma que había ayudado a la UDEF a rastrear una trama de malversación que abarcaba 3 continentes. No sabía que ella había pasado una vez 6 meses reconstruyendo minuciosamente registros financieros que habían sido destruidos deliberadamente, o que tenía una red de contactos en la banca, la investigación y las fuerzas del orden que le debían favores importantes. Y lo más importante, no tenía ni idea de que todo lo que él poseía en nuestra casa, nuestras inversiones, nuestra riqueza cuidadosamente acumulada, estaba a punto de convertirse en un arma para su propia destrucción. Para cuando llegó el jueves por la noche, tenía pruebas suficientes para hundir a Enrique en cualquier juzgado de familia del país. Pero mientras miraba la montaña de documentos esparcidos por mi escritorio, me di cuenta de que no era suficiente.
Ni de lejos. Un divorcio me daría la mitad de todo, claro, pero también le daría a él la otra mitad, y le permitiría marcharse para empezar de cero con su noviecita. Saldría magullado, dañado económicamente, pero al final libre para construir una nueva vida con la mujer que había robado la mía. Eso no era justicia. Eso era solo un negocio. No. Lo que Enrique se merecía era algo mucho más personal, mucho más completo. Necesitaba entender lo que se sentía al ver cómo te arrancan de raíz todo aquello en lo que crees, sin previo aviso. Necesitaba experimentar el mismo shock devastador, la misma aplastante revelación de que toda su vida se había construido sobre mentiras. Y yo iba a darle exactamente eso. El viernes por la mañana conduje hasta el centro de Madrid para visitar a una vieja amiga. Victoria Valdés dirigía una agencia de investigación privada que se especializaba en lo que ella llamaba discreción doméstica, ayudando a mujeres adineradas a documentar las infidelidades de sus maridos con el tipo de pruebas irrefutables que se sostenían en los tribunales. Beatriz dijo, abrazándome en el vestíbulo de su elegante edificio de oficinas. ¿Cuánto tiempo? Aunque me temo que esto no es una visita social. Victoria y yo habíamos trabajado juntas en varios casos a lo largo de los años. Ella hacía el trabajo de campo mientras yo me encargaba de la parte forense financiera. Hacíamos un buen equipo y, lo que es más importante, confiaba en ella plenamente. Necesito tu ayuda, dije, sin más. Y necesito que sea completamente extraoficial. Una hora más tarde, había contratado a Victoria para que vigilara a Enrique durante su próximo viaje de negocios, previsto para la semana siguiente. También contraté a su socio, un ex guardia civil llamado Miguel García, para que hiciera una investigación completa de los antecedentes de cualquier persona con la que Enrique hubiera estado en contacto durante el último año. Sabes, dijo Victoria mientras yo firmaba los contratos, en 30 años que llevo en esto, nunca he tenido una clienta que pareciera tan serena. La mayoría de las mujeres están destrozadas cuando llegan a mí. La mayoría de las mujeres no son peritos contables forenses, repliqué. Ella se rió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Solo prométeme que no estás planeando nada peligroso. He visto a demasiadas mujeres inteligentes tomar decisiones estúpidas cuando están furiosas. No estoy furiosa, dije, y me di cuenta de que era verdad. La rabia incandescente de la primera noche se había cristalizado en algo mucho más frío, mucho más enfocado. Soy metódica. Esa tarde, hice 3 paradas más. Primero, al despacho de mi abogado, donde actualicé discretamente mi testamento, y establecí un fideicomiso que protegería mis bienes personales en caso de divorcio. Segundo, a mi banco, donde abrí una nueva cuenta a mi nombre de soltera, y transferí el dinero justo para darme una total independencia financiera. Tercero, a un trastero en las afueras de la ciudad, donde alquilé una unidad climatizada a nombre de soltera de mi madre. Para cuando Enrique llamó esa noche para ver cómo estaba, yo estaba preparada. ¿Qué tal por Barcelona?, pregunté, acomodándome en la cama con una taza de té y un libro que en realidad no estaba leyendo. Aburridísimo, dijo, y pude oír el agotamiento ensayado en su voz. El cliente está siendo difícil, y estas declaraciones se están alargando mucho más de lo esperado. Puede que tenga que quedarme un día más. No te preocupes, cariño, dije. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estoy aquí, echándote de menos. Yo también te echo de menos, Bea. Más de lo que imaginas. La convicción en su voz era casi impresionante. Si no hubiera sabido la verdad, me habría creído cada palabra. Enrique, dije justo antes de que colgara. ¿Sí? Te quiero. Pase lo que pase, quiero que sepas que todo lo que hago, lo hago porque te quiero. Hubo una pausa. Eso es muy dulce, Bea. Yo también te quiero. Después de que colgó, me quedé sentada en nuestra cama durante un largo rato, mirando las fotografías enmarcadas en mi mesilla de noche. El día de nuestra boda, yo con 25 años, radiante con el vestido de encaje de mi abuela, absolutamente segura de que Enrique y yo envejeceríamos juntos. Nuestro viaje de 5º aniversario a Roma, ambos bronceados y riendo frente al Coliseo. La foto de la última Navidad, tomada hacía solo 8 meses, en la que parecíamos la pareja perfecta viviendo la vida perfecta. En cada una de esas fotos, mi sonrisa era genuina. En cada una, parecía una mujer completa y absolutamente enamorada de su marido. Al mirar esas fotos ahora, sentí algo que me sorprendió. No tristeza, no rabia, sino una extraña gratitud. Porque esa mujer, la mujer confiada e ingenua que había creído en los cuentos de hadas y los finales felices, ya no existía. Y en su lugar había alguien mucho más fuerte, mucho más inteligente e infinitamente más peligrosa. Enrique había creado a su peor enemigo, y ni siquiera lo sabía todavía. El sábado por la mañana llegó la primera noticia verdaderamente devastadora. Miguel García me llamó a las 7 de la mañana con sus hallazgos preliminares.
Se llama Verónica Durán, dijo sin preámbulos. 28 años, asociada Junior en Herrero y Asociados, en el centro. Es el bufete para el que tu marido ha estado haciendo consultoría. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Cuánto tiempo? Por lo que he podido averiguar, llevan juntos al menos 14 meses. Ella empezó en el bufete hace 18 meses, y los primeros cargos inusuales en la tarjeta de crédito de tu marido comenzaron unas 4 semanas después. 14 meses. Más de un año de mentiras, de engaños, de Enrique volviendo a casa conmigo cada noche después de pasar el día con ella. Yo le había estado cocinando sus platos favoritos, lavándole la ropa, planeando nuestro futuro mientras él estaba ocupado planeando una vida completamente diferente con otra persona. Hay más, continuó García. Está embarazada. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó con estrépito sobre la encimera de la cocina. Por un momento, el mundo se quedó en completo silencio. Luego recogí el teléfono con manos firmes. ¿De cuánto está? De unos 3 meses, por lo que puedo deducir. Ha tenido varias citas médicas, y tu marido las ha estado pagando a través de una cuenta de tarjeta de crédito separada que encontré. Embarazada de 3 meses. Eso significaba que Enrique lo sabía desde hacía al menos un mes, probablemente más. Y no había dicho nada. Había seguido mintiéndome, compartiendo nuestra cama, planeando viajes de negocios mientras su amante esperaba un hijo suyo. Envíamelo todo, dije. Cada detalle, cada fotografía, cada recibo. Lo quiero todo. Beatriz, dijo García con cautela. Llevo mucho tiempo en esto y he visto lo que este tipo de traición puede hacerle a la gente. Quizá deberías tomarte un tiempo para procesar esto antes de... Envíamelo todo, repetí. Hoy. Después de colgar, me senté en mi cocina perfecta, en mi casa perfecta, y me reí. Me reí de verdad, hasta que las lágrimas me corrieron por las mejillas, porque la situación se había vuelto tan sumamente peor de lo que había imaginado que era casi absurda. Enrique no solo estaba teniendo una aventura, estaba empezando una familia completamente nueva mientras fingía que todo era normal conmigo. Estaba viviendo 2 vidas totalmente separadas y, al parecer, estaba convencido de que era lo suficientemente listo como para manejar ambas indefinidamente. Pero lo que no entendía era que acababa de darme el arma perfecta para destruirle. Pasé el resto del sábado en mi despacho, reconstruyendo el alcance total del engaño de Enrique. Las pruebas financieras ya eran suficientemente condenatorias. Las tarjetas de crédito secretas, las retiradas de efectivo, los regalos caros, los pagos médicos. Pero cuando combiné eso con las fotos de vigilancia que Victoria ya había empezado a tomar, la cronología que García había construido y los registros telefónicos que había obtenido, la imagen se volvió nítida. Enrique Santos, respetado abogado y pilar de la comunidad, era un mentiroso, un tramposo y un farsante. Estaba robando de nuestras cuentas conjuntas para mantener a su amante embarazada, mientras mentía a su esposa de 23 años sobre viajes de negocios que en realidad eran escapadas románticas. Pero, más que eso, era un cobarde. Porque en lugar de tener la decencia de terminar nuestro matrimonio antes de empezar una nueva relación, había elegido seguir dándome largas, probablemente esperando poder encontrar alguna manera de tener ambas vidas simultáneamente. El hombre al que había amado, en el que había confiado y con el que había construido toda mi vida adulta, era un extraño. Y ese extraño había cometido el mayor error de su vida al subestimar exactamente con qué tipo de mujer se había casado. Para el domingo por la noche, tenía un plan. Era exhaustivo, devastador y absolutamente hermético. Pero lo más importante era que le daría a Enrique exactamente lo que él me había dado a mí, la destrucción total de todo aquello en lo que creía poder confiar. Quería vivir una doble vida. De acuerdo. Pero estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias y que algunas traiciones tienen un precio que nunca se puede pagar. El lunes por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma por primera vez en 3 años. Luego conduje hasta el complejo de apartamentos de Verónica Durán. Era un sitio agradable, no lujoso, pero cómodo y moderno, el tipo de lugar que una joven abogada podía permitirse, especialmente si un hombre mayor y adinerado le ayudaba con el alquiler. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Salió a las 8:30 de la mañana, con el mismo aspecto que en las fotos de vigilancia que García me había enviado. Alta, elegante, con ese tipo de belleza natural que los fotógrafos sueñan. Llevaba un vestido holgado que disimulaba hábilmente su embarazo, y se movía con la gracia segura de una mujer que nunca había dudado de su lugar en el mundo. La vi alejarse en un Seat Ibiza plateado que probablemente tenía 2 años, práctico pero bien cuidado. Luego salí de mi coche y caminé hasta su buzón. Victoria me había enseñado este truco hacía años. Si quieres saber los secretos de alguien, empieza por su correspondencia. No para robarla, eso sería un delito, sino para ver qué tipo de vida lleva. Facturas médicas,
extractos de tarjetas de crédito, suscripciones, recibos de suministros. El correo cuenta una historia que los perfiles de redes sociales nunca contarán. Verónica Durán vivía por encima de sus posibilidades. Eso quedaba claro por la pila de extractos de tarjetas de crédito y avisos de impago visibles a través de las ranuras de su buzón. También recibía correspondencia de una clínica de fertilidad del centro, confirmando lo que García ya había descubierto. Pero lo que me llamó la atención fue una carta de una inmobiliaria de lujo, del tipo que gestiona propiedades de millones de euros, no apartamentos para asociadas junior. Estaba buscando casa, sin duda con el dinero de mi marido. Volví a casa y llamé a Victoria. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre los planes de futuro de Verónica Durán, dije. Búsquedas inmobiliarias, solicitudes de empleo, cualquier compra importante que pueda estar considerando. Creo que Enrique planea dejarme, y quiero saber exactamente qué tipo de vida cree que va a tener. Beatriz, dijo Victoria con cautela, ¿qué piensas hacer con toda esta información? Voy a asegurarme de que la vida que él cree que está construyendo con ella se vuelva imposible, dije. Completa y absolutamente imposible. Esa tarde, hice una serie de llamadas que habrían sorprendido a Enrique si hubiera sabido de ellas. Porque mientras él vivía su doble vida, yo había estado construyendo mi propia red de contactos y relaciones que no tenían nada que ver con él. La primera llamada fue a Andrea Fuentes, una periodista de El Mundo, especializada en asuntos legales y mala praxis profesional. Andrea y yo habíamos trabajado juntas en un artículo sobre corrupción judicial 2 años antes, y me debía un favor importante. Puede que tenga una historia para ti, dije. Un prominente abogado local que ha estado usando fondos de clientes para mantener a su amante embarazada mientras miente a su mujer sobre viajes de negocios. ¿Te interesa? Mucho, dijo Andrea. ¿Qué tan sólidas son tus pruebas? Registros financieros a prueba de balas, fotografías, declaraciones de testigos, todo el lote. ¿Cuándo quieres mover esto? Pronto, dije. Te avisaré. La segunda llamada fue a Martín Gómez, en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Martín y yo habíamos salido brevemente en la universidad, y habíamos seguido siendo amigos a lo largo de los años. Ahora se encargaba de investigar las violaciones éticas de los abogados en ejercicio. Beatriz, qué alegría oírte, dijo Martín. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito denunciar una posible violación ética, dije. Un abogado que podría estar utilizando indebidamente fondos de clientes para gastos personales. ¿Cómo debo proceder para presentar una queja formal? Depende de la naturaleza de la violación. ¿Por qué no me envías lo que tienes y le echo un vistazo? Te lo haré llegar esta semana, dije. La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número principal de Herrero y Asociados y pedí hablar con el socio director. Soy Beatriz Santos, dije cuando Javier Herrero se puso al teléfono. Mi marido Enrique ha estado haciendo trabajos de consultoría para su bufete. Me gustaría que nos reuniéramos para discutir algunas preocupaciones que tengo sobre posibles conflictos de intereses. Hubo una larga pausa. Señora Santos, no estoy seguro de a qué se refiere con conflictos de intereses. Creo que sería mejor si lo discutiéramos en persona, dije. ¿Está disponible mañana por la tarde? Otra pausa, esta vez más larga. Puedo recibirla a las 3. Perfecto. Esa noche, Enrique llamó como de costumbre. ¿Qué tal tu día, cariño?, preguntó, y pude oír el tráfico de fondo. Probablemente conducía de vuelta del apartamento de Verónica. Tranquilo, dije. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Sé que ya hemos hablado de esto, pero me preguntaba si quizá es hora de que pensemos en tener hijos. Sé que ya no somos jóvenes, pero con la medicina moderna. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Bea dijo finalmente, ya hemos pasado por esto. Decidimos hace años que éramos felices siendo solo nosotros. Sé lo que decidimos, dije, pero la gente cambia. Las prioridades cambian. Últimamente siento que falta algo en nuestra vida. Vamos a hablar de esto cuando llegue a casa, ¿vale? Esto no es una conversación para tener por teléfono. Por supuesto, dije. ¿Cuándo crees que volverás? Mañana por la noche, probablemente sobre las 8. Prepararé tu cena favorita, Gigi. Podremos hablar de todo entonces. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de nuestro salón y me permití un momento de genuina tristeza. No por la pérdida de mi matrimonio, que ahora me daba cuenta de que llevaba muerto más de un año, sino por la mujer que yo solía ser. La mujer que había querido tener hijos con este hombre, que le había confiado su corazón, su futuro, su vida entera. Esa mujer merecía ser llorada, pero también merecía ser vengada. Y mañana, el proceso comenzaría. El martes a las 3 de la tarde, entré en las oficinas de Herrero y Asociados vistiendo mi mejor traje de chaqueta azul marino
y llevando un maletín de piel que contenía copias de cada prueba que había reunido. La recepción era todo cristal y cromo, diseñada para impresionar a los clientes con el éxito y la sofisticación del bufete. Javier Herrero me recibió personalmente, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad con la que se estaba tomando esta reunión. Era un hombre distinguido de unos 60 años, con el pelo plateado y el tipo de traje caro que hablaba de décadas de éxito en el derecho corporativo. Señora Santos, dijo extendiendo la mano, gracias por venir. ¿Por qué no hablamos en mi despacho? Su despacho era exactamente lo que esperaba. Ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad, estanterías llenas de textos legales y premios. Un escritorio macizo que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Me indicó que me sentara en una de las sillas de piel frente a su escritorio. Luego tomó asiento y cruzó las manos. Y bien dijo, ¿qué puedo hacer por usted? Abrí mi maletín y coloqué una única fotografía sobre su escritorio. Mostraba a Enrique y Verónica saliendo de un hotel en San Sebastián, él con el brazo alrededor de la cintura de ella, ambos riendo. La marca de tiempo indicaba que fue tomada durante uno de sus supuestos viajes de negocios. El rostro de Javier Herrero se puso muy pálido. Señor Herrero, dije, estoy aquí porque creo que su bufete ha estado facilitando inadvertidamente una relación poco ética entre mi marido y una de sus empleadas. Espero que podamos resolver este asunto discretamente, sin involucrar al colegio de abogados ni a la prensa. Se quedó mirando la fotografía un largo momento y luego me miró. Señora Santos, quiero que sepa que este bufete tiene políticas estrictas sobre las relaciones entre consultores y empleados. Estoy segura de que sí, interrumpí. La cuestión es si esas políticas se siguieron en este caso, porque, basándome en mi investigación, parece que mi marido ha estado facturando a su bufete por trabajo que en realidad no estaba haciendo, mientras utilizaba esos pagos para financiar su relación con la señorita Durán. Coloqué 3 elementos más sobre su escritorio. Copias de las facturas de Enrique al bufete, recibos de tarjetas de crédito que mostraban regalos caros y habitaciones de hotel en momentos en que supuestamente estaba trabajando, y una cronología que mostraba la correlación entre sus pagos de consultoría y sus gastos personales. Esto es extremadamente serio, dijo Herrero, estudiando los documentos. Si lo que sugiere es cierto, no es una sugerencia, dije, es un hecho. La pregunta es qué piensa hacer al respecto. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, examinando cada prueba con la minuciosidad de un abogado experimentado. Finalmente, me miró. ¿Qué es lo que quiere, señora Santos? Quiero que la relación de consultoría de mi marido con este bufete termine de inmediato, dije. Quiero que la señorita Durán sea transferida a otro departamento donde no tenga ningún contacto con consultores externos, y quiero una investigación formal para determinar si se utilizaron indebidamente fondos de clientes en esta situación. ¿Y si aceptamos estos términos? Entonces este asunto se queda entre nosotros, dije. Sin prensa, sin quejas al colegio de abogados, sin bochorno público para nadie. ¿Y si no aceptamos? Me levanté y empecé a guardar los documentos en mi maletín. Entonces, mañana por la mañana, Andrea Fuentes, de El Mundo, publicará un artículo sobre cómo Herrero y Asociados facilitó una aventura extramatrimonial entre un consultor casado y una empleada embarazada, posiblemente utilizando fondos de clientes. El Colegio de Abogados de Madrid recibirá una queja formal sobre las prácticas de facturación de Enrique, y yo presentaré una demanda civil contra el bufete y mi marido por fraude y daños morales. Javier Herrero era un hombre inteligente. Entendió exactamente lo que le estaba ofreciendo, una forma de terminar esta situación limpiamente, con un daño mínimo a la reputación de su bufete. Necesitaré algo de tiempo para investigar estas acusaciones, dijo. Por supuesto, dije, pero necesitaré una respuesta para el viernes. Mi marido regresa de su actual viaje de negocios mañana por la noche, y planeo tener este asunto resuelto antes de que descubra que toda su vida está a punto de cambiar. Dejé mi tarjeta de visita en su escritorio y salí, sabiendo que acababa de disparar el primer tiro en una guerra que Enrique ni siquiera sabía que había comenzado. El miércoles por la noche, preparé la cena favorita de Enrique con el mismo cuidado meticuloso que había mostrado durante 23 años. Salmón a la plancha con mantequilla de limón, espárragos trigueros, arroz salvaje y una botella del Rioja que habíamos estado guardando para una ocasión especial. La mesa estaba puesta con nuestra vajilla de boda, las velas parpadeaban en nuestros candelabros de cristal, y un suave jazz sonaba desde el sistema de sonido que Enrique había instalado el año pasado. Para cualquier observador, habría parecido una cena romántica para una pareja que celebraba su reencuentro tras un viaje de negocios. Pero yo no estaba celebrando. Estaba oficiando el funeral de mi matrimonio, y quería que fuera perfecto. Enrique llegó a las 7:45 de la tarde, 15 minutos antes de lo que había prometido. Entró por la puerta con su habitual torrente de energía,
gritando mi nombre mientras dejaba su portatrajes y su maletín del portátil en el vestíbulo. Algo huele increíble, dijo, encontrándome en la cocina, dando los toques finales a nuestros platos. Me besó en la mejilla, y percibí el leve aroma de un perfume que no era el mío aferrado a su camisa. Bienvenido a casa, dije, sonriéndole. ¿Qué tal Barcelona? Agotador, dijo, aflojándose la corbata, pero productivo. Finalmente resolvimos el caso Brown, así que el cliente está contento. La mentira salió de su boca con tal fluidez que casi admiré su habilidad. Si no lo supiera, si no hubiera visto las fotografías de él y Verónica en el mercado de la Brexa en San Sebastián justo ayer, me habría creído cada palabra. Me alegro mucho, dije. ¿Por qué no vas a lavarte mientras termino de preparar la cena? 20 minutos después, estábamos sentados uno frente al otro en la mesa de nuestro comedor. La suave luz de las velas proyectaba sombras en su rostro mientras me contaba elaboradas historias sobre reuniones que nunca habían ocurrido y clientes que nunca había conocido. Entonces dijo, cortando su salmón, mencionaste algo por teléfono sobre los niños. Eso fue inesperado. ¿Lo fue? Dije tomando un sorbo de vino. He estado pensando mucho últimamente sobre lo que quiero de la vida, sobre lo que me haría verdaderamente feliz. Pensé que eras feliz, dijo, y por primera vez, oí una nota de genuina preocupación en su voz. ¿No eres feliz, Bea? Dejé mi copa de vino y lo miré directamente. 23 años de matrimonio, y estaba a punto de terminarlo todo con una sola pregunta. Enrique, dije, si pudieras tener la vida que quisieras, sin consecuencias ni limitaciones, ¿cómo sería? Se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. Es una pregunta extraña. Sígueme la corriente, dije. ¿Seguirías eligiendo la vida que tenemos ahora? Esta casa, este matrimonio, esta rutina que hemos construido juntos. Claro que sí, dijo, pero sus ojos no acababan de encontrarse con los míos. ¿Por qué preguntas algo así? Porque últimamente me he estado preguntando si quizá ambos nos hemos estado conformando, dije. Si quizá hemos estado tan cómodos con lo que tenemos que no hemos sido honestos sobre lo que realmente queremos. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Enrique dejó su tenedor y extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Beatriz, me estás asustando un poco, dijo. ¿De dónde viene todo esto? Este era el momento de la verdad. Todavía podía echarme atrás, fingir que esta conversación nunca había ocurrido. Volver a ser la esposa perfecta que nunca hacía preguntas difíciles. En lugar de eso, retiré mi mano y cogí mi teléfono. Tuve una conversación interesante con Javier Herrero ayer, dije, desplazándome por mis fotos hasta que encontré la que quería. Me enseñó unas fotos que pensé que te resultarían interesantes. Coloqué el teléfono sobre la mesa entre nosotros, mostrando la fotografía de Enrique y Verónica saliendo del hotel en San Sebastián. El color se le fue de la cara tan rápido que por un momento me preocupó de verdad que pudiera desmayarse. Beatriz. Empezó. No dije, levantando la mano. No insultes mi inteligencia tratando de justificar esto. Celo de Verónica. Celo del embarazo. Celo del apartamento que has estado pagando. Las facturas médicas, las joyas, todo. Se quedó mirando la fotografía durante lo que pareció una eternidad. Luego levantó lentamente los ojos para encontrarse con los míos. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó en voz baja. ¿Importa? Dije. La pregunta es ¿qué pasa ahora? Lo que siguió fue quizás la conversación más surrealista de toda mi vida. Enrique, enfrentado a pruebas innegables de su traición, pareció desinflarse como un globo pinchado. El abogado seguro y exitoso con el que había estado casada durante más de 2 décadas fue reemplazado por un hombre que parecía perdido, confundido y de repente muy viejo. No se suponía que pasara, dijo, mirando sus manos. Vero y yo. Quiero decir, cuando empecé a hacer consultoría para Herrero, ella solo. Fue asignada para ayudarme con mis casos. Pasábamos mucho tiempo trabajando juntos, hablando de derecho, de la vida. Es brillante, Beatriz. Realmente brillante. Estoy segura de que lo es, dije, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Háblame del embarazo. Hizo una mueca como si le hubiera golpeado. Me lo dijo hace 2 meses. No fue planeado. Ninguno de los dos lo esperaba. Pero te alegraste, dije. No era una pregunta. Sí, susurró. Que Dios me perdone, sí. Cuando me lo dijo, lo primero que sentí fue alegría. Una alegría total y abrumadora. Y fue entonces cuando empezaste a mirar propiedades. Levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo? Te lo he dicho, Enrique, lo sé todo. La pregunta que necesito que respondas es esta. ¿Pensabas contármelo alguna vez? ¿O ibas a seguir viviendo esta doble vida indefinidamente? Durante mucho tiempo no respondió. Las velas seguían parpadeando, el jazz seguía sonando, y la cena que había pasado horas preparando se enfriaba en nuestros platos.
Iba a decírtelo, dijo finalmente. Solo que… no sabía cómo. Llevamos tanto tiempo juntos, Beatriz. Toda nuestra vida adulta. Seguía pensando que quizá podría encontrar una manera de hacer que esto funcionara sin destruir todo lo que hemos construido. ¿Qué pensabas exactamente que iba a pasar? Pregunté. ¿Ibas a mantenerme como tu esposa mientras jugabas a las casitas con tu novia embarazada? ¿Ibas a dividir tu tiempo entre dos familias y de alguna manera convencerte de que eso era justo para alguien? No lo sé, dijo, y por primera vez su voz se quebró. No sé en qué estaba pensando. Solo sabía que la amaba y amaba la idea de tener un hijo con ella, pero tampoco podía soportar la idea de perderte por completo. Bueno, enhorabuena, dije, levantándome y empezando a recoger la mesa. Has conseguido perdernos a las dos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, siguiéndome a la cocina. Me volví para mirarlo, sosteniendo los platos de nuestra vajilla de boda. Quiero decir que la carrera de Verónica Durán en Herrero y Asociados terminó ayer por la tarde, junto con tu contrato de consultoría. El rostro de Enrique se puso blanco. ¿De qué estás hablando? Tuve una reunión muy productiva con Javier Herrero, dije, colocando los platos en el fregadero con deliberado cuidado. Se quedó bastante consternado al saber que uno de sus consultores había estado facturando por trabajo que no estaba haciendo mientras mantenía una aventura con una de sus asociadas junior. Aparentemente, usar los recursos de la empresa para facilitar relaciones extramatrimoniales va en contra de la política del bufete. No puedes, Beatriz. No puedes hacer esto. Es mi carrera, mi reputación. ¿Tu reputación? Me reí, un sonido áspero y desconocido incluso para mis propios oídos. Enrique, tu reputación murió en el momento en que decidiste empezar a vivir una mentira. Yo solo la estoy haciendo pública. ¿Qué quieres?, preguntó, y pude ver el pánico creciendo en sus ojos. Dinero, la casa. Te daré lo que quieras en el divorcio. Esto no va sobre el divorcio, dije. Esto va sobre las consecuencias. Durante 23 años, he sido tu esposa, tu compañera, tu mayor apoyo. He puesto tu carrera primero, tus necesidades primero, tu felicidad primero. Y a cambio, me has convertido en una tonta. Pasé a su lado hacia el salón, y él me siguió como un perro perdido. «¿Puedo arreglarlo?», dijo desesperadamente. «Terminaré con Verónica. Haré lo que quieras. Solo, por favor, no destruyas mi carrera por esto». ¿Terminar con Verónica? Me volví para mirarlo. Enrique, está embarazada de tu hijo. No puedes simplemente terminar y fingir que nada de esto ha pasado. Podemos encontrar una solución. Apoyaré al bebé económicamente, pero no tengo por qué estar involucrado. Puedo elegir mi matrimonio por encima de… dije, levantando la mano. Solo deja de hablar. ¿Te oyes a ti mismo? Estás hablando de abandonar a tu novia embarazada y a tu hijo no nacido para salvar un matrimonio que ya has destruido. ¿En qué clase de hombre te convierte eso? Se quedó de pie en nuestro salón, rodeado de 23 años de recuerdos compartidos y decisiones conjuntas. Y por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente perdido. «No lo sé», susurró. «Ya no sé qué clase de hombre soy». El jueves por la mañana recibí una llamada que lo cambió todo. Estaba sentada en mi despacho repasando los últimos detalles de los arreglos financieros que había estado haciendo cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí. «¿Señora Santos?» La voz era joven, femenina y temblaba de emoción. «Soy Verónica Durán. Creo que tenemos que hablar». Había estado esperando esta llamada, pero aún así me provocó una sacudida de adrenalina. «Buenos días, señorita Durán. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito verla», dijo, en persona. «Hay cosas sobre Enrique, sobre su marido, que necesita saber». Acordamos vernos en una cafetería del centro de Madrid, territorio neutral, donde ninguna de las dos tendría la ventaja de un entorno familiar. Mientras conducía hacia allí, sentí curiosidad por lo que Verónica Durán podría decirme que yo no supiera ya. La encontré sentada en un reservado de la esquina, con un aspecto más pequeño y frágil que en las fotos de vigilancia. El embarazo le sentaba bien, dándole a su piel una cualidad luminosa que la hacía parecer incluso más joven de sus 28 años. Pero sus ojos estaban enrojecidos de llorar, y sus manos temblaban ligeramente al levantar su taza de té. «Gracias por venir», dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a ella. «Dijo que había cosas que necesitaba saber», repliqué. «La escucho». Respiró hondo, como si se estuviera preparando para una conversación difícil. «Primero, quiero que sepa que yo no sabía nada de usted. No al principio. Cuando empecé a trabajar con Enrique, me dijo que estaba separado. Dijo que vivían vidas separadas, pero que aún no habían solicitado el divorcio por complicaciones financieras. Y la creyó. Quería creerle, dijo. Él era todo lo que yo creía que quería en un hombre. Exitoso, sofisticado,
Encantador. Cuando me dijo que me amaba, cuando empezó a hablar de un futuro juntos, pensé que había encontrado mi final feliz. ¿Cuándo descubrió la verdad? Hace 3 semanas, dijo, y nuevas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Empecé a sospechar porque nunca quería que lo llamara a casa, nunca quería quedar cerca de su barrio. Así que, contraté a un investigador privado. No pude evitar reírme. Contrató a un investigador para que investigara a mi marido mientras yo hacía lo mismo. Descubrí que no estaban separados en absoluto, continuó. Que todavía compartían cama, que todavía iban a eventos sociales juntos, que todavía actuaban como una pareja felizmente casada. Y confronté a Enrique. ¿Qué dijo? Dijo que iba a dejarla. Que solo necesitaba tiempo para averiguar cómo hacerlo sin destruirla financieramente. Dijo que usted era frágil, que nunca había trabajado fuera de casa y que no sería capaz de cuidarse si él la dejaba de repente. La condescendencia de esa declaración me dejó sin aliento. Enrique me había estado pintando como una criatura indefensa y dependiente para justificar su engaño, cuando en realidad yo era probablemente más sofisticada financieramente que él. Señorita Durán, dije con cuidado, ¿por qué me cuenta esto? Porque ayer, después de que usted se reuniera con el señor Herrero, Enrique me llamó, dijo. Me dijo que usted se había enterado de lo nuestro y que teníamos que terminar nuestra relación de inmediato. Dijo que iba a elegir su matrimonio por encima de mí y del bebé. ¿Y cómo se sintió al respecto? Traicionada, dijo simplemente. Completa y absolutamente traicionada. Me di cuenta de que había sido tan tonta como usted. Enrique nunca tuvo la intención de dejarla por mí. Yo solo era conveniente, una mujer joven impresionada por su éxito y agradecida por su atención. Metió la mano en el bolso y sacó un sobremanila, que colocó sobre la mesa entre nosotras. ¿Qué es esto?, pregunté. Copias de mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz, dijo. Todo lo que Enrique me envió en los últimos 14 meses, incluyendo algunas promesas muy explícitas sobre la vida que íbamos a construir juntos y algunas cosas muy poco halagadoras que dijo sobre usted. Me quedé mirando el sobre, pero no lo toqué. ¿Por qué me da esto? Porque dijo, encontrando mis ojos por primera vez desde que me había sentado Enrique Santos, es un mentiroso y un cobarde, y creo que es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. No puedo deshacer el daño que he hecho a su matrimonio, pero quizá pueda ayudarla a asegurarse de que no se salga con la suya sin ninguna consecuencia real. ¿Y usted?, pregunté. ¿Y el bebé? Estoy embarazada de 3 meses del hijo de un hombre que acaba de decirme que soy un error que necesita arreglar, dijo. No me quedan muchas opciones, pero tengo pruebas que podrían destruir su reputación y su carrera, y creo que eso vale algo. Cogí el sobre y lo guardé en mi bolso. Señorita Durán, quiero que sepa que no la culpo por lo que pasó. A usted le mintieron tanto como a mí. Gracias, susurró. Eso significa más para mí de lo que imagina. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que mi plan se había vuelto mucho más poderoso de lo que había previsto originalmente. No solo tenía pruebas de las irregularidades financieras y la mala praxis profesional de Enrique. Ahora tenía una cómplice que estaba tan motivada como yo para verlo pagar por sus engaños. Enrique había creado 2 enemigas cuando pensaba que estaba manejando 2 relaciones. Y ahora esas enemigas estaban trabajando juntas. Esa noche, Enrique llegó a casa y me encontró exactamente donde me había dejado la noche anterior, sentada en la isla de nuestra cocina, leyendo un libro tranquilamente y bebiendo una taza de té. Pero todo había cambiado. Y de alguna manera, él pareció sentirlo en el momento en que cruzó la puerta. ¿Qué tal tu día?, preguntó con cautela. Interesante, dije, sin levantar la vista de mi libro. Tomé un café con Verónica Durán esta mañana. El color se le fue de la cara tan rápido que pensé que podría desplomarse. Beatriz, puedo explicarlo. ¿Puedes?, dije, finalmente mirándolo. ¿Puedes explicar por qué le dijiste que yo era una ama de casa frágil y dependiente que nunca había trabajado fuera del hogar? ¿Puedes explicar por qué le prometiste casarte con ella mientras seguías casado conmigo? ¿Puedes explicar por qué le dijiste que la amabas más de lo que habías amado a nadie en tu vida? Se hundió en la silla frente a mí, con el aspecto de un hombre al que acababan de diagnosticar una enfermedad terminal. Te dio los mensajes, dijo en voz baja. Todos, confirmé. 14 meses de promesas que nunca tuviste la intención de cumplir y mentiras que nunca tuviste la intención de confesar. Es toda una colección, Enrique. Realmente esclarecedora. ¿Qué vas a hacer? Cerré mi libro y lo miré directamente. Voy a hacerte una pregunta y quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responder. En todo esto, las mentiras, el engaño, las promesas a Verónica, la falta de respeto hacia mí, ¿hubo algún momento en el que consideraste la posibilidad de que tus acciones pudieran tener consecuencias? Me miró durante mucho tiempo antes de responder. Pensé que era lo suficientemente listo como para manejarlo todo.
¿Pensabas que eras lo suficientemente listo como para manejar las vidas enteras de dos mujeres sin que ninguna de nosotras se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando? Sí, susurró. Bueno, dije, levantándome y caminando hacia la ventana, te equivocaste. Y ahora vas a descubrir exactamente qué pasa cuando las mujeres a las que has estado manipulando deciden dejar de jugar a tu juego. Beatriz, por favor. Mañana por la mañana dije, interrumpiéndolo, recibirás una llamada de Martín Gómez, del Colegio de Abogados. Te informará de que se ha presentado una queja formal sobre tus prácticas de facturación y tu conducta profesional. La queja incluye pruebas de que has estado falsificando registros de horas y utilizando pagos de clientes para gastos personales. El rostro de Enrique se volvió ceniciento. No puedes hacer esto. Eres mi esposa. Mañana por la tarde continué, Andrea Fuentes, de El Mundo, publicará un artículo sobre mala praxis profesional en Herrero y Asociados. No te mencionará por tu nombre inicialmente, pero cualquiera en la comunidad legal podrá atar cabos. Beatriz, por favor, mi carrera. Mañana por la noche dije, volviéndome para mirarlo, presentaré la demanda de divorcio. Lo pediré todo, Enrique. La casa, las inversiones, los planes de pensiones, la pensión compensatoria y una indemnización por daños morales. Y antes de que empieces a pensar en luchar contra mí, deberías saber que Verónica está dispuesta a testificar sobre tus promesas de dejarme y casarte con ella, lo que establece una clara intención de fraude. Se desplomó en su silla, sosteniendo la cabeza entre las manos. ¿Y el perdón? ¿Y los 23 años de matrimonio? ¿No significa nada para ti? ¿Y la lealtad? Repliqué. ¿Y los votos que me hiciste? ¿Y los 23 años que pasé construyendo una vida con alguien que aparentemente solo me estaba usando como un comodín mientras averiguaba lo que realmente quería? Nunca quise hacerte daño. Pero me hiciste daño, dije. Me hiciste daño cada día durante 14 meses. Cada vez que mentías sobre a dónde ibas. Cada vez que volvías a casa y fingías amarme mientras planeabas un futuro con otra persona. Cada vez que me hacías sentir que me estaba volviendo loca por notar que algo iba mal. No solo me engañaste, Enrique. Me hiciste dudar de mi propia percepción de la realidad. Así que esto es venganza. No dije. Estos son consecuencias. La venganza sería emocional, desordenada y, en última instancia, autodestructiva. Esto es simplemente el resultado natural de las decisiones que tomaste. Decidiste vivir una mentira, y ahora esa mentira se está derrumbando a tu alrededor. Fui a la encimera de la cocina y cogí un juego de llaves de coche que no eran mías. Son de Verónica, dije, colocándolas sobre la mesa frente a él. Me pidió que te las diera. Aparentemente, has estado pagando las cuotas de su SEAT. ¿A dónde va?, preguntó. Vuelve a Sevilla a vivir con su hermana mientras decide sus próximos pasos. Quería que te dijera que no vuelvas a contactarla. Nunca. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con el bebé, Enrique? Le dejaste claro que me elegías a mí por encima de ella y de tu hijo. Así que ella ha elegido criar a tu hijo sin ti. Enhorabuena. Has conseguido abandonar a tu familia antes incluso de que naciera. Se quedó mirando las llaves durante un largo rato. Luego me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sé que me odias ahora, dijo. Pero quiero que sepas que sí te quise. Te quiero. Lo que pasó con Verónica no cambia eso. Tienes razón, dije. No lo cambia, lo revela. Porque el amor no es solo un sentimiento, Enrique. Es una elección que haces cada día. Es elegir ser honesto incluso cuando la verdad es difícil. Es elegir ser fiel incluso cuando se presenta la tentación. Es elegir proteger a la persona con la que has comprometido tu vida, incluso cuando significa sacrificar algo que quieres. Fui hasta la puerta y luego me volví para mirarlo una última vez. Durante 14 meses, elegiste a Verónica por encima de mí cada día. Elegiste mentirme, engañarme, arriesgar todo lo que habíamos construido juntos por una relación con una mujer que tiene edad para ser nuestra hija. Elegiste hacerle promesas que nunca tuviste la intención de cumplir. Y elegiste mantenerme en un matrimonio que ya estaba terminado sin darme la oportunidad de tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Beatriz, esta noche duermo en la habitación de invitados, dije. Mañana quiero que te vayas de esta casa. Puedes quedarte donde quieras, pero no puedes quedarte aquí. Esta es mi casa ahora, y ya no eres bienvenido en ella. Mientras subía las escaleras, dejando a Enrique solo en la cocina con las llaves del coche de su exnovia embarazada, sentí algo que no había experimentado en más de un año. Paz. Por primera vez en 14 meses, sabía exactamente dónde estaba, qué era verdad y qué necesitaba hacer a continuación. Enrique había pasado más de un año viviendo en una fantasía donde podía tener todo lo que quería sin enfrentar ninguna consecuencia. Mañana se iba a despertar en el mundo real. Y el mundo real, como estaba a punto de descubrir,
Era mucho menos indulgente que su fantasía. El viernes por la mañana llegó como el amanecer de una nueva era. Me desperté en la habitación de invitados a las 6 de la mañana sintiéndome más descansada que en meses. Por primera vez desde aquella devastadora videollamada, sabía exactamente lo que me deparaba el futuro. Y aunque no era el futuro que había planeado, era enteramente mío. Enrique ya se había ido cuando bajé. Su coche no estaba en el garaje y había dejado una nota en la encimera de la cocina. He ido a desayunar. Necesitamos hablar cuando vuelva. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Ya habíamos pasado el punto de hablar. La primera llamada llegó a las 8:30. Martín Gómez, del Colegio de Abogados, puntual. Señora Santos, he revisado los materiales que me envió sobre las prácticas de facturación de su marido. La llamo para informarle de que abriremos una investigación formal sobre posibles violaciones éticas. Gracias, Martín, dije. Agradezco tu minuciosidad. Beatriz dijo, su tono cambiando de oficial a personal. Tengo que preguntar, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Una vez que esta investigación comience, no hay vuelta atrás. La carrera de Enrique podría quedar permanentemente dañada. Estoy segura, dije sin dudar. La segunda llamada llegó a las 10:15. Andrea Fuentes, de El Mundo. Beatriz, mi editora ha aprobado el artículo. Saldrá en la edición de mañana, tanto impresa como online. No uso nombres en la pieza inicial, pero describo la situación con suficiente detalle como para que cualquiera en la comunidad legal pueda atar cabos. Perfecto, dije. ¿Hay algo más? Continuó Andrea. Después de empezar a hacer llamadas sobre esta historia, recibí pistas sobre otras dos situaciones similares que involucran a abogados de la ciudad. Aparentemente, el comportamiento de tu marido no es tan único como pensábamos. Esa información me golpeó como un puñetazo. ¿Estás diciendo que esto ha pasado antes? Estoy diciendo que la comunidad legal es más pequeña de lo que crees, y cuando una persona se comporta de manera poco ética, otros suelen saberlo. El hecho de que múltiples fuentes se presentaran después de unas pocas preguntas preliminares sugiere que la reputación de Enrique podría no ser tan sólida como creías. Después de colgar, me senté en mi cocina y traté de procesar esta nueva revelación. ¿Había engañado a Enrique antes? ¿Había habido otras mujeres, otras mentiras, otras traiciones que yo había sido demasiado confiada para ver? ¿Ya no importaba? Lo que fuera que hubiera hecho en el pasado, el patrón de comportamiento que esto representaba, se terminaba hoy. A las 11:30, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador mostraba el número de Enrique. Beatriz, tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Me ha llamado Gómez del Colegio de Abogados. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cómo has podido presentar una queja contra mí? De la misma manera que tú pudiste mentirme durante 14 meses, respondí. Fácilmente. Esto destruirá mi carrera. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Quitarme todo por lo que he trabajado toda mi vida adulta? Enrique, dije. Tú me quitaste todo por lo que trabajé toda mi vida adulta cuando decidiste empezar una relación secreta con otra mujer. La única diferencia es que yo construí mi vida alrededor de amarte, mientras que tú construiste tu carrera alrededor de mentir a los clientes. Al menos mi pérdida es honesta. Puedo arreglarlo, dijo desesperadamente. Puedo arreglar esto. Por favor, solo cancela la investigación. Podemos superar esto juntos. Ya no hay un juntos, dije. Te aseguraste de eso cuando elegiste a Verónica por encima de mí cada día durante más de un año. Nunca la elegí a ella por encima de ti. ¿En serio? Dije. Entonces, ¿por qué le prometiste que te casarías con ella? ¿Por qué le dijiste que la amabas más de lo que habías amado a nadie? ¿Por qué empezaste a buscar casas con ella mientras seguías compartiendo cama conmigo? Silencio. Enrique, dije, en unas horas vas a recibir los papeles del divorcio. Te sugiero que contrates a un muy buen abogado, porque pienso luchar por todo. Y dado lo que sé sobre tus irregularidades financieras y tu mala praxis profesional, creo que voy a ganar. Colgué antes de que pudiera responder. La tercera llamada del día llegó a las 2 de la tarde. Javier Herrero, del bufete. Señora Santos, quería informarle personalmente de que hemos completado nuestra investigación interna sobre el asunto que discutimos. El contrato de consultoría de Enrique ha sido rescindido, y la señorita Durán ha sido puesta en excedencia administrativa mientras revisamos su implicación en la situación. Gracias por informarme. Hay algo más, dijo. Durante nuestra investigación, descubrimos algunas irregularidades en la facturación de Enrique que se remontan a varios años. Llevaremos a cabo una auditoría completa de todo su trabajo con el bufete. ¿Varios años? Repetí. Me temo que sí. Parece que la situación con la señorita Durán puede haber sido solo la más reciente en un patrón de comportamiento cuestionable. Después de esa llamada, me serví una copa de vino y me senté en nuestro patio trasero, contemplando el jardín que había pasado años cultivando.
Cada flor, cada árbol, cada elemento paisajístico, cuidadosamente planeado, representaba horas de mi tiempo, mi creatividad, mi amor por el hogar que Enrique y yo habíamos construido juntos. Ahora era solo mi hogar. Y por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, eso se sentía como un alivio en lugar de una pérdida. A las 4 de la tarde, el coche de Enrique entró en nuestro camino de entrada. Observé por la ventana cómo se quedaba sentado al volante durante varios minutos, como si estuviera reuniendo el coraje para entrar. Cuando finalmente cruzó la puerta principal, parecía un hombre que había envejecido 10 años en un solo día. Los papeles del divorcio, dijo, sosteniendo un grueso sobre Manila. No puedo creer que realmente lo hayas hecho. ¿Qué esperabas? Esperaba a la mujer con la que me casé, dijo. La mujer que me amaba lo suficiente como para resolver los problemas en lugar de destruirme a la primera oportunidad. Lo miré asombrada. Enrique, no me diste problemas que resolver. Me diste mentiras que descubrir. No me diste un matrimonio que salvar. Me diste un engaño que exponer. ¿Cometí errores? Tomaste decisiones, corregí. Decisiones deliberadas y calculadas para traicionarme, para engañarme, para construir una vida con otra mujer mientras fingías que estabas comprometido conmigo. Esos no fueron errores, fueron decisiones. Se hundió en el sofá de nuestro salón, todavía sosteniendo los papeles del divorcio. ¿Y ahora qué? Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones, dije. Buscas un lugar donde vivir. Contratas a un abogado. Averiguas cómo reconstruir tu carrera desde las ruinas de tu reputación. Te conviertes en padre del hijo que abandonaste. O no lo haces. Pero de cualquier manera, lo haces sin mí. Beatriz dijo, y su voz estaba cargada de lágrimas. Sé que no merezco tu perdón, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día podamos ser amigos? ¿De que podamos salvar algo de 23 años juntos? Consideré su pregunta seriamente, mirando a este hombre que había compartido mi cama, mis sueños, toda mi vida adulta. El hombre que me había abrazado cuando mi madre murió, que había celebrado conmigo cuando conseguí mi primer gran cliente, que había bailado conmigo en las fiestas de aniversario de nuestros amigos y hablado de envejecer juntos. Ese hombre había sido real, al menos por un tiempo, pero había sido reemplazado por alguien a quien no reconocía, alguien capaz de un egoísmo sobrecogedor y una crueldad casual. No lo sé, dije honestamente. Quizá algún día, cuando el dolor no sea tan reciente y la traición no esté tan a flor de piel, podamos tener una conversación civilizada. Pero amigos, no lo creo, Enrique. Los amigos no se mienten durante 14 meses. Los amigos no hacen sentir al otro que está loco por notar que algo va mal. Los amigos no abandonan a novias embarazadas para salvar matrimonios que ya han destruido. Asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Haré algunas maletas y me quedaré en un hotel esta noche, dijo. Haré arreglos para recoger el resto de mis cosas cuando no estés aquí. Probablemente sea lo mejor, asentí. Cuando se levantó para irse, se volvió hacia mí una última vez. Realmente te quise, Beatriz. Sé que ya no lo crees, pero es verdad. Sé que lo hiciste, dije. Pero el amor sin respeto, sin honestidad, sin fidelidad, no es realmente amor en absoluto, es solo sentimiento. Y el sentimiento no es suficiente para construir una vida. Después de que se fue, caminé por nuestra casa, mi casa, y comencé el proceso de reclamarla. Quité las fotos de la boda, guardé los recuerdos de nuestra vida juntos, y empecé a planear cómo redecoraría los espacios que habían sido nuestros para hacerlos completamente míos. Por primera vez en 23 años, era completamente libre de tomar mis propias decisiones, perseguir mis propios sueños, construir mi propio futuro. Y aunque esa libertad había llegado a un precio terrible, finalmente estaba lista para abrazarla. Enrique me había dado el mayor regalo posible, aunque nunca lo entendería. Me había devuelto a mí misma. 6 semanas después, estaba en el vestíbulo de los juzgados, esperando que comenzara la vista de mi divorcio. El proceso legal había avanzado con una rapidez sorprendente, en gran parte porque la abogada de Enrique le había aconsejado no oponerse a mis demandas. Con la investigación del Colegio de Abogados en curso y los artículos de seguimiento de El Mundo generando una tensión significativa en la comunidad legal, luchar contra mí en los tribunales solo habría creado más escrutinio público que no podía permitirse. Verónica Durán también estaba allí, sentada en un banco cerca de las ventanas. Su embarazo ahora era claramente visible bajo su sencillo vestido negro. Nos habíamos convertido en aliadas inesperadas durante el último mes y medio, unidas por nuestra experiencia compartida del engaño de Enrique. Hoy testificaba sobre sus promesas de divorciarse de mí y casarse con ella, lo que ayudaría a establecer la indemnización por daños morales que yo buscaba. ¿Cómo te encuentras?, le pregunté, sentándome a su lado. Nerviosa, admitió. Pero lista. Quiero que esto termine. ¿Has sabido algo, Jill?
Sacudió la cabeza. Ni una palabra desde el día que le dijiste que me mudaba a Sevilla. ¿Y tú? Envió flores en lo que habría sido nuestro aniversario, dije. Sin nota, solo flores. Las tiré. Enrique llegó puntualmente a la hora programada, con aspecto demacrado y derrotado. Había perdido peso, y su traje caro parecía colgarle. El hombre seguro y exitoso con el que me había casado había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía no haber dormido bien en semanas. Su abogada, una mujer de rostro afilado llamada Patterson, intentó una última negociación antes de que entráramos en la sala. Señora Santos dijo, mi cliente está dispuesto a ofrecerle el 60% de todos los activos, más una pensión compensatoria durante 10 años. A cambio le pide que retire su cooperación con la investigación del Colegio de Abogados. Ni siquiera necesité consultar con mi propio abogado. Number. Señora Santos, por favor, sea razonable. Básicamente está pidiendo todo. Estoy pidiendo lo que legalmente me corresponde según la ley española, dije, que es la mitad de nuestros bienes gananciales, más una indemnización por daños morales, más una pensión compensatoria basada en el estilo de vida al que me acostumbré durante nuestro matrimonio. La investigación del Colegio de Abogados es un asunto completamente aparte. La vista en sí fue misericordiosamente breve. Enrique había decidido no oponerse al divorcio, así que fue principalmente una cuestión de formalizar la división de bienes y establecer los pagos de la pensión. Pero cuando Verónica subió al estrado para describir las promesas de Enrique, el alcance total de su engaño quedó claro, incluso para la jueza. El señor Santos prometió divorciarse de su esposa y casarse conmigo, testificó. Su voz firme, a pesar de su evidente incomodidad. Me dijo repetidamente que me amaba más de lo que había amado a nadie y que íbamos a construir una vida juntos. Me ayudó a buscar casas, habló de nuestros futuros hijos e hizo planes detallados para nuestra boda. Cuando me quedé embarazada, inicialmente expresó alegría y habló de lo emocionado que estaba por ser padre. ¿Y cuándo cambiaron esas promesas?, preguntó mi abogado. Cuando su esposa descubrió nuestra relación, dijo Verónica. De repente, afirmó que nunca había tenido la intención de dejarla, que yo había malinterpretado sus intenciones y que nuestra relación era un error que debía corregirse. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, miró a Enrique con evidente desaprobación. Señor Santos, ¿se opone a alguna parte de este testimonio? La abogada de Enrique le susurró algo y él negó con la cabeza. No, señoría. Muy bien, dijo la jueza. Basándome en las pruebas presentadas, considero que el señor Santos incurrió en un patrón deliberado de engaño que causó un significativo daño moral tanto a su esposa como a la señorita Durán. Señora Santos, se le concede el 75% de todos los bienes gananciales, una pensión compensatoria de 8.000 euros al mes durante 15 años y 50.000 euros en concepto de daños morales. Sentí una oleada de satisfacción, pero no era el placer vengativo que había esperado. Era algo más tranquilo, más profundo. Era la satisfacción de la justicia servida, de las cuentas finalmente saldadas. Después de la vista, Enrique se me acercó en el pasillo. Espero que estés satisfecha, dijo, con la voz amarga. De hecho, lo estoy, respondí. Por primera vez en más de un año siento que el universo vuelve a tener sentido. Has destruido mi vida. No, Enrique, dije. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me negué a dejar que destruyeras la mía en el proceso. Se alejó sin decir una palabra más, y me di cuenta de que probablemente esa era la última conversación que tendría con mi exmarido. Verónica y yo salimos juntas del juzgado, hacia una tarde de primavera brillante que se sentía llena de posibilidades. ¿Qué harás ahora?, preguntó cuando llegamos a nuestros coches. Estoy pensando en montar mi propia empresa de peritaje contable forense, dije, especializada en casos como el nuestro, ayudando a mujeres que sospechan de la infidelidad financiera de sus maridos a obtener las pruebas que necesitan. Suena perfecto, dijo. Ayudarías a mucha gente. ¿Y tú? Mi hermana me ha ofrecido ayuda con el bebé, dijo. Y estoy pensando en volver a estudiar, quizá hacer un MBA. Empezar de cero en un campo completamente diferente. Nos abrazamos para despedirnos, dos mujeres que habían sido enemigas hasta que nos dimos cuenta de que en realidad éramos víctimas del egoísmo del mismo hombre. Mientras conducía a casa, a mi casa, que ahora era verdadera, legal y completamente mía, pensé en la mujer que había sido 6 semanas atrás. Esa mujer había creído en los finales felices, en el poder del amor para superar cualquier obstáculo, en la bondad fundamental del hombre con el que se había casado. Esa mujer había desaparecido, pero la mujer que la había reemplazado era más fuerte, más inteligente e infinitamente más libre. Un año después, estaba sentada en mi nueva oficina, revisando los registros financieros de una clienta cuyo marido había estado ocultando activos durante 3 años.
El negocio que había iniciado con el acuerdo de mi divorcio había crecido más allá de mis expectativas más salvajes. Resultó que había muchas mujeres como yo, mujeres inteligentes y exitosas, que habían sido engañadas sistemáticamente por hombres en los que confiaban completamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vi el artículo sobre tu negocio en la revista Capital. Enhorabuena, te mereces todo el éxito. Era Verónica. Había terminado su MBA y ahora trabajaba para una consultora en Barcelona. Su hija, la hija de Enrique, estaba sana y guapísima, a juzgar por las fotos que me enviaba ocasionalmente. Enrique nunca había intentado contactar con ninguna de ellas. Respondí, gracias. ¿Cómo estáis las dos? Mejor que nunca. Emma dio sus primeros pasos ayer. Creo que te gustaría. Es terca como una mula y se niega a aceptar ayuda de nadie. Sonreí, reconociendo la descripción de una niña que ya mostraba signos de la fuerza que necesitaría para navegar por un mundo que no siempre había sido amable con su madre. Llegó otro texto. ¿Has sabido algo de Enrique últimamente? De hecho, sí. A través de los mentideros profesionales, sabía que el Colegio de Abogados le había suspendido la licencia durante 2 años. La investigación de El Mundo había destapado un patrón de irregularidades en la facturación que se remontaba a casi una década, y varias otras mujeres se habían presentado con historias de relaciones inapropiadas. Enrique trabajaba ahora como asistente legal en un pequeño bufete en Valladolid, tratando de reconstruir su reputación caso por caso. Está vivo, respondí. Eso es todo lo que sé. ¿Es más de lo que necesito saber? Fue su respuesta. Espero que haya aprendido algo de todo esto. Lo dudaba. Los hombres como Enrique rara vez aprenden de sus errores porque rara vez aceptan la responsabilidad por ellos. Pero ese ya no era mi problema. Mientras el sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de mi oficina, me permití un momento para reflexionar sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Hacía 1 año, había sido una esposa traicionada viviendo entre las ruinas de un matrimonio destrozado. Hoy era una empresaria de éxito que ayudaba a otras mujeres a navegar por sus propios descubrimientos devastadores, construyendo algo significativo de las cenizas de mi antigua vida. La mujer a la que Enrique había traicionado se había ido para siempre. Pero la mujer que había surgido de esa traición era más fuerte, más sabia y más auténticamente ella misma de lo que nunca había sido. Había aprendido que el amor sin respeto es solo manipulación, que la confianza sin honestidad es solo ingenuidad, que una vida construida sobre las mentiras de otra persona no es vida en absoluto. Pero también había aprendido que la traición, aunque devastadora, no es mortal, que la fuerza se puede encontrar en los momentos más oscuros, que a veces lo peor que te pasa se convierte en la base de lo mejor que jamás construirás. Enrique había pensado que me estaba destruyendo cuando eligió a Verónica por encima de nuestro matrimonio. En cambio, me había dado el empujón que necesitaba para descubrir quién era yo realmente cuando no me definía a través de las necesidades y expectativas de otra persona. Y yo seguía resurgiendo,